Ahí. Ahora sí. Bueno, seguimos con los tipos de familia, con las configuraciones, perdón. Después tenemos las familias adoptivas, que tiene que ver con las familias que adoptan hijos, bien sea por imposibilidad de concebir o por convicción frente a esta práctica, suelen conformar hogares estables. Tenemos la familia sin hijos, corresponde a las parejas que deciden no tener hijos ni adoptarlos, suelen ser personas de alto estatus social y con grandes expectativas profesionales, no creen en que el rol de padres lo satisfaga y ven la pareja como un compañero de vida y de objetivos principalmente. En un tiempo solo se daban las parejas de un alto estatus económico, hoy también se da en clase media y clase baja, son parejas que deciden no tener hijos. Tenemos las parejas homoparental, que uno de los nuevos tipos de familia corresponde a parejas del mismo sexo que adoptan un hijo y conforman un núcleo familiar estable. Así que están la adoptiva, sin hijos, homoparental y de personas mayores. Tiene lugar cuando los padres quedan solos, una vez que sus hijos se hacen adultos y se marchan de la casa. Lo más habitual es que tras superar el duelo por el nido vacío, el duelo por el nido vacío se dice a cuando los hijos se casan y se van del hogar, es como que hay un duelo ahí para los papás porque se quedan solos y a esto se le llama nido vacío. Cuando esto pasa, se produce un encuentro en la pareja y se configuran planes y proyectos conjuntos. Las parejas que llegan a este punto suelen conformar una familia muy solidaria y tolerante. ¿Sí? Cuando pasa lo del nido vacío puede pasar dos cosas, o la familia o la pareja se consolida, o la pareja se disuelve porque su mirada y su vida giraba en torno a los hijos en la casa. Así que puede pasar dos cosas en la familia de personas mayores. Bueno, tenemos la familia unipersonal. La eterna soltería es también una de esas opciones que ha aumentado. Se estima que alrededor del 11% de las familias actuales es de carácter unipersonal. Alguien decide vivir solo y configura sus relaciones con el mundo desde esa posición. A veces hay también familia unipersonal cuando la persona enviuda o tras un divorcio, después de una unión en la que no hubo hijos, y este tipo de familia ya no despierta sorpresa o suspicacia como sí ocurría antes. Así que tenemos familia de una persona que se relaciona con otras, pero no convive con nadie, ¿sí? Es una familia unipersonal. Y por último tenemos las familias con mascotas. Este tipo de familia es muy propio de los llamados millennials o generación Y. Ellos convierten a las mascotas en una parte fundamental de sus vidas, casi como si se tratara de hijos. Todavía no hay un acuerdo sobre cómo es conveniente, si es conveniente humanizar a los animales hasta ese punto. Lo que sí está claro es que este tipo de apegos en muchos casos satisfacen las necesidades más las necesidades de los humanos que de las mascotas. De estas familias, sorpresivamente hay muchísimas, inclusive de gente, de adultos mayores. Me ha tocado atender en el consultorio una pareja que estaba en crisis y cuando vino me hablaban me decían nombres, ahora no me los acuerdo, pero eran nombres, y cuando yo pregunté si eran sus hijos me dijeron que eran sus gatos. Esta pareja tenía 11 gatos, estaban en crisis y su pelea era por quién se llevaba corbatita, y no sé, eran nombres así medios raros. Así que su pelea era por los 11 gatos, quién se quedaba con quién, cuántos días cada uno, y podemos decir, ¿cómo se van a pelear por gatos? Y puede ser que nosotros, o yo no lo haría, pero estas personas tenían a sus gatos como si fueran sus hijos. Así que puede ser que le llegue a alguna de estas familias, ahí a ver cómo las vamos abordando. ¿Voy bien o voy muy rápido? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Ahora vamos a ver tipos de familias. Se describen 4 comportamientos familiares diferentes. Una misma familia puede poseer características de más de un tipo,
¿sí? Y esas serían familias mixtas. Bueno, a ver qué tipo de familias hay. Tenemos las aglutinadas. Estas familias, de este modo se comportan, ¿no? Las familias aglutinadas. Así que vayamos pensando, a ver si conocemos alguna o si nosotros no somos alguna familia aglutinada. Estas familias tienen dificultad de discriminación e individualización, debido a que sus miembros tienen una tendencia a un comportamiento poco diferenciado. ¿Qué quiere decir? Todos eligen lo mismo, todos van al mismo lugar juntos, así como en manada se maneja en las familias aglutinadas. El rol materno es exagerado y sobresalen las normas maternas, mientras que el rol del padre está debilitado, ¿sí? En estas familias, como que manda la madre. Se privilegian los lazos afectivos, se ahogan a los miembros de la familia, ¿sí? Si alguno quiere algo diferente, los demás lo ahogan, ¿no? O es esto de, bueno, hay uno que está enfermo y los 20 van a estar encima del que está enfermo, o lo ven angustiado y ya todos se preocupan por el que está angustiado, y es como que existe un tipo de ahogo en esta familia. Tienen una ideología de vida tipo clan, viven lo nuevo como algo extraño, peligroso, ya que en lo general lo nuevo crea violencia. En este tipo de sistemas existen poca sensibilidad social, ¿sí? Solo piensan en ellos como familia y se preocupan por ellos y por sus necesidades, sin preocuparse quizás por el entorno fuera de lo que es la familia. Después tenemos las familias uniformadas. Tienen una tendencia a la individualización, y el rol paterno es absoluto, a través de un sometimiento a una identidad personal que suele uniformar al resto, ¿sí? Lo que el padre dice, se hace. No importa qué es lo que piensen los demás, todos tienen que obedecer a las reglas que pone el papá. Es un poco al revés de la anterior, era la mamá, bueno, en esta es el papá. Pero la diferencia es que la interacción que prevalece es rígida, estereotipada e insatisfactoria, porque es impuesta. Acá va el rigor. Se observa cierta incomunicación con los hijos adolescentes. La ideología que prevalece es la de exigirse para diferenciarse. Así que acá hay exigencia, hay autoritarismo. Este tipo de familia es una familia que tiende a vivir situaciones de violencia o a estar sumergidas en ellas por cómo se maneja acá el tema de vincularse. Es a través del rigor, ¿no? Es como que si no te exijo, no vas a ser una buena persona, si no te exijo, no vas a ser un profesional. Entonces, imagínense cómo se crían los niños dentro de una familia del tipo uniformada. No se olviden de sacar las capturas de las plaquitas. Bueno, tenemos las familias aisladas. Predominan las individualidades como entes aislados y distantes y rígidos. Hay ciertos estancamientos en la identidad grupal con un consecuente deterioro de esta. Cada uno hace su vida. Las normas y los valores pierden importancia, los mensajes no tienen un contenido afectivo, la ideología que prevalece es vos haces tu vida, que yo hago la mía. Bueno, estas son familias que ninguno se preocupa por ninguno. Es todo lo contrario a la primera familia que vimos. Así que cuando estemos frente a una familia que ninguno se interesa por nadie, podemos ver que se comporta como un tipo de familia aislada. Digo se comporta porque creo que todas las personas tenemos la posibilidad y la capacidad para cambiar. Entonces, si por ahí decimos, esta es una familia aislada, estamos como etiquetando a esa familia de que es una familia aislada. Ahora, si nosotros decimos, bueno, se está comportando en este momento, o en este momento está comportándose como una familia aislada, es como que le damos la posibilidad del cambio y no suena como así, una etiqueta a esa familia. Después tenemos las familias integradas, que son familias estables, con flexibilidad en los roles, son capaces de contener y afrontar los problemas que surgen sin expulsarlos, o reprimirlos. Los roles no son fijos, puede haber un cambio si es necesario, la capacidad reflexiva y la carga emocional regulada por el grupo
permiten un diálogo transformador. Da gran importancia al papel de cada miembro en el funcionamiento del grupo como un todo. Tiene una alta disposición a transformar lo establecido. O sea que esta familia vendría a ser como la familia más saludable, si podríamos definirlo de algún modo, ¿no? Las familias integradas. Son estables, hay flexibilidad, son capaces de contener y afrontar los problemas que surgen sin expulsarlos, ¿no? Ni a el integrante que está sufriendo, ni al problema, ¿sí? Así que acuérdense de los tipos de familia, para cuando hagamos el trabajito ahora en la parte dinámica. Bueno, vamos a hablar un poquitito de crisis. Pau, ¿Sí? yo tengo pensaba mandar por WhatsApp, pero bueno, está obviamente solamente los administradores. Cualquier cosa, tengo captura de todas las pantallas que pusiste. No sé cómo hacerla llegar. Bueno, ahora ven en tu grupito quiénes te tocan. Y si Pensé que querías que todo el grupo las tenga. Dale, listo. E igual todo el material de las placas va a ir enviado por Word, le van a pasar un link cuando termina. Y lo que me olvidé de decirles es que va a haber así como una autoevaluación. ¿Autoevaluación era, Andrés? Al final de la capacitación. ¿Sí? La idea es igual que aprendamos juntos, no va a haber ni uno ni dos, porque nota no se va a poner, pero para que veamos, a ver, evaluemos cuánto fuimos aprendiendo juntos. Yo lo dije en chiste lo de la evaluación, pero era verdad. Bueno, seguimos un poquito más. Ahora vamos a ver. ¿Hay alguien? Sí, hay alguien. Fíjense que estén silenciados. Creo que Silvia no está silenciada. No. Bueno, a ver, conceptos de crisis. Vamos a ver cuál es el concepto de crisis y qué tipo de crisis atraviesan las familias. Las crisis son etapas que las familias atraviesan, en ocasiones tienen como origen las pocas herramientas o estrategias de solucionar las dificultades que se presentan en el sistema familiar, o la poca o nula capacidad de expresar y comunicar ideas, pensamientos, emociones. La mayoría de las veces los hijos son los más afectados porque no les permiten, por no permitirles opinar, solo obedecer y callar. Pero a la larga las consecuencias se verán reflejadas en sus vidas y en el desenvolvimiento social de ellos. Miren, cuando nosotros vemos acá el concepto de crisis, pensemos si tenemos que trabajar desde el lugar donde estamos en prevención, ¿no? Con niños o con familias. Y miren cuáles son las cosas que generan una crisis, porque es la dificultad que presentan en el sistema familiar o la poca o nula capacidad de expresarse, o sea que podemos trabajar con talleres de expresión, de comunicación, de poder comunicar ideas, pensamientos, emociones, poder trabajar en talleres de prevención, enfocándonos en cómo expresar las emociones, ayuda un montón en el sistema familiar. Porque que alguien empiece a cambiar y en lugar de callar empiece a hablar, también es como que influencia en el grupo familiar también, porque este está hablando, ¿qué le pasa? ¿No? Y también los demás, por más que cuesta poder poner en palabra nuestras emociones, nuestros sentimientos, que uno empiece a hacerlo también moviliza al resto. Entonces, cuando tengan que trabajar talleres de prevención, acuérdense de trabajar comunicación, ya sea de ideas, de pensamientos o de emociones. Es darle herramientas a los integrantes de las familias para que puedan comunicarse y para que las crisis sean menores, ¿no? O más leves. Bueno, ¿qué tipos de crisis son por las que puede atravesar una familia? Creo que en este tiempo, con el tema de contexto de pandemia que estamos viviendo, las familias fueron golpeadas por muchas de las crisis que vamos a nombrar ahora. La primera es crisis vital y de desarrollo o normativas. Esperable, predecible, relacionadas con el ciclo vital familiar. La tensión suele ser real y se manifiesta intrínseca, pero puede suceder que tenga rasgos ocultos. Estas crisis, las vitales y de desarrollo,
vienen porque se casa un hijo, por el nacimiento de algún hijo, porque se casan los hijos y se van, porque los hijos de ser niños pasan a ser adolescentes, y una cosa es ser papá de un niño y otra cosa es ser papá de un adolescente. El cambio es muy notable. Tenemos que aprender, cuando tenemos adolescentes, es aprender de vuelta a ser papás, porque ya no podemos decirle hace esto y lo hace porque es niño, sino que el adolescente empieza a cuestionar, a descubrir cosas nuevas, a buscar su identidad. Entonces, tener hijos adolescentes a veces genera una crisis vital. Después tenemos, bueno, la vejez, también es otra de las crisis, y esta crisis requiere cambios dentro del sistema familiar. Algunos cambios pueden ser lentos y graduales, otros repentinos, drásticos. Están determinadas social y biológicamente. No se pueden prevenir y los problemas aparecen cuando la familia intenta impedir la aparición de la crisis, en el lugar de decirla y adaptarse, o cuando se intenta detenerlas o acelerarlas en el tiempo. Entonces, recuerden, cuando viene una familia con adolescentes, puede estar viviendo una crisis vital de desarrollo, cuando por ahí pasa que, no quiero decir ni la mujer ni el hombre, pero voy a poner ejemplo, la mujer por ahí se va sintiendo que está como más vieja y se siente que, bueno, ya no soy la joven que era, y ahí puede haber una crisis en la familia por cómo se está sintiendo. Puede pasar con los hombres también. Así que recuerden, cuando viene una familia que está con niños adolescentes o un nuevo nacimiento, ahí puede aparecer esta crisis vital o de desarrollo. Vieron que por ahí estamos en el diario andar y charlando con gente, o los que trabajamos con personas, y tener esto más o menos claro nos ayuda a poder identificar y tener más herramientas para ayudar. Porque yo puedo decir, bueno, tanto lío por hijos adolescentes, y ahora con esto digo, bueno, está en una crisis de desarrollo, una crisis vital por el crecimiento de los hijos. Entonces nos va dando como herramientas para poder ampliar nuestra mirada, alejarnos un poquito y ver cómo podemos trabajar con estas familias. Después están las crisis inesperadas, o no normativas o externas. Son las crisis más simples. La tensión es temporal y real y habitualmente aislada. En las desgracias inesperadas, las familias suelen unirse para resolver el problema, y es excepcional que soliciten colaboración al médico. Esta es la de crisis inesperada, puede ser por un asalto, un incendio, una catástrofe. Ahora con el tema del COVID se vio mucho este tipo de crisis, bueno, por terremotos, inundaciones, un aborto, embarazo no deseado. O sea, miren todo lo que encierra una crisis inesperada. Pérdida de empleo, un accidente. Si ustedes se fijan, cuando alguien de la familia, si el que está trabajando es solo el hombre, pierde el trabajo, toda la familia entra en una crisis. Es como que se ponen más sensibles, más irritables, y cuando veamos violencia vamos a ver cómo va este tipo de crisis. Cuando hay violencia, cómo incrementa aún más la violencia en las familias. El riesgo es cuando se empieza a buscar culpables y se fantasea con lo que se podría haber hecho y no haber hecho, en vez de aceptarla y buscar una solución. Con el tema COVID esto se vio muchísimo, ¿no? Si yo lo hubiese llevado antes, si yo lo hubiese dejado en casa, si no hubiésemos salido, yo fui el que traje el virus. Se ve muchísimo este tipo de crisis y cómo afecta a las familias y a los integrantes de las familias. Después tenemos las crisis estructurales. Son crisis concurrentes en las cuales se exacerba fuerzas internas de la familia. La crisis es una exacerbación de una pauta intrínseca, o sea, la tensión suele ser oculta y ocurre en familias patológicas. Son las más complicadas y buscan evitar la aparición de un cambio. Acá es cuando por ahí tenemos un integrante de la familia que tiene alguna patología y no puede adaptarse a los cambios del resto de la familia. Este podría ser un ejemplo de crisis estructural, ¿sí? O cuando, no sé, un miembro de la familia decide algo diferente del resto y hay alguien que no está bien
anímicamente y aparece esta crisis que envuelve a toda la familia. Acá hay más cuando hay alguna patología en esta crisis estructural. Crisis de desvalidamiento o de atención. Se produce en las familias con miembros muy dependientes que requieren cuidado permanente. La crisis más grave se presentan cuando se requiere de la ayuda tan específica que no pueden sustituir en caso de ser necesario. Por ejemplo, si falta la enfermera y un cuidador de un anciano, puede ser que el hijo tenga que faltar a su trabajo. Si el problema es oculto, es más complejo, ya que si es manifiesto se puede organizar el cuidado con la familia extensa. Esto también puede pasar cuando alguien de repente, no sé, tiene un ataque de depresión o le agarra alguna enfermedad y queda con una discapacidad y necesita ser cuidado por otro miembro. Bueno, acá se produce toda una crisis. Esto suele pasar a veces cuando hay algún abuelo en la familia o abuela y necesita un cuidado especial, ¿no? Hay como toda una crisis en la familia por quién se hace cargo, quién no se hace cargo, cómo perjudica, cómo nos arreglamos. Así que cuando hay algún mayor que necesita cuidado, miremos que puede haber una de esta crisis. Bueno, a ver, hasta ahora, ¿vamos bien con lo que vamos viendo? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a ver ahora. Esta creo que es la última plaquita. Todo esto que yo les di es como para darlo en varias clases y poder charlarlo. Yo lo que quiero hacer es como dar un enfoque, si bien es superficial, pero como para que podamos, cuando estemos frente a una familia, poder mirarla con un poquito más de herramientas. Bueno, según Evelyn Duval, la familia atraviesa 8 etapas que se caracterizan de la siguiente manera. Hay otros autores que caracterizan las etapas del ciclo vital de una familia de otro modo. A mí la verdad me gusta mucho la de Duval, me parece completa. Después está también la de la Organización Mundial de la Salud, que la define de otro modo. Yo se lo puse igual, se las puse en el material. Y bueno, después hay otros autores. Ustedes si quieren buscar, busquen. A mí me pareció como más completa esta, por eso se las traje para compartirlas. Bueno, la familia tiene como un ciclo vital, ¿sí? Empieza con el inicio de la familia, es cuando se inicia la conformación de la pareja, la unión matrimonial. Bueno, ahora hay por ahí parejas que no se casan y van a la convivencia, así que también podría ser cuando la familia empieza la convivencia, y finaliza cuando nace el primer hijo. Así que el inicio de la familia va cuando empiezan a convivir y finaliza cuando nace el primer hijo. Este ciclo vital puede ser que alguna de las partes no se dé, que alguna se saltee, pero es más o menos, este es el ciclo vital de una familia. No quiere decir que tiene que darse sí o sí, porque puede ser que en algunas familias no se dé así exacto. Después viene la crianza, que comprende el periodo desde el nacimiento del primer hijo hasta que éste cumple alrededor de 30 meses de edad. Tenemos familia con hijos preescolares, que va desde el término de la etapa anterior hasta que el niño alcanza los 6 años de edad. Familias con hijos escolares, que inicia cuando el niño cumple 6 años y finaliza cuando llega a los 13 años. Familia con hijos adolescentes, periodo de adolescencia del primer hijo va desde los 13 a los 20 años. Ahora en algunos casos es como que se acorta más y por ahí ya a los 11 ya los nenes empiezan a dejar de ser niños y empiezan ya a entrar en la preadolescencia. Tenemos familia con punto de partida, desde que el primer hijo es mayor de edad hasta que él y todos los demás hijos se independizan. Esto está costando mucho en las familias, es como que los chicos ahora se quedan más tiempo en la casa. Antes por ahí, hace una generación anterior o 2 generaciones antes que esta, por ahí ya a los 18, 20 años se independizaban. Hoy hay hasta adolescentes de 35 años que siguen viviendo con sus papás. Familia madura se refiere al periodo desde que se independizan los hijos hasta que alguno de los padres se jubila, se separa o fallece. Tenemos familia anciana, finalmente, es el tiempo existente entre la jubilación, la separación o muerte hasta que ambos padres fallecen.
Así que ahí tenemos el ciclo vital de la familia, también podemos mirarnos a ver en qué parte estamos nosotros, para poder ir conociéndonos más y conocer a ver cómo nuestra familia está funcionando. Sé que es mucha información de golpe, pero la idea es que ustedes puedan después darle una leída y tratar de tenerlo en cuenta cuando les toque trabajar con una familia, ya sea que venga por violencia, por consumo o por cualquier otra cuestión. Vamos a enfatizar acá en lo que es violencia, pero para que ustedes tengan una idea de cómo abordar y a ver por qué está funcionando de esta manera esta familia en este momento. Ahora lo que me gustaría que hagamos es que nos dividamos en algunos grupitos, ahora yo los voy a dividir, y que trabajemos lo siguiente. Trate la mayoría de sacar una fotito de la consigna que hay para trabajar. Bueno, vamos a dividirnos en 4 grupos. El grupo 1 va a elegir una familia compuesta, aislada, que esté viviendo una crisis de desvalidamiento, atravesando el ciclo vital con hijos escolares. ¿Sí? El grupo 2 va a imaginar una familia extensa, nuclear, aglutinada, atravesando una crisis estructural y viviendo la parte del ciclo vital, hijos adolescentes. El grupo 3 va a imaginar una familia con mascotas, aislada, viviendo una crisis de desarrollo. El grupo 4, una familia monoparental con niños preescolares atravesando una crisis inesperada. Y la consigna es que ustedes puedan imaginarse esa familia y describirla, ¿sí? Pensar cuántos integrantes tiene, las edades y la ocupación que tiene cada integrante. ¿Y con qué problema podrían llegar a la iglesia o al lugar donde ustedes estén trabajando? ¿Y cómo intervendrían para ayudar a esta familia? ¿Sí? Así que ahí está la consigna para ahora. Nos vamos a dividir ahora en algunos grupitos y yo voy a pasar a decir grupo 1, grupo 2. Esperen hasta que 2, 3, 4. Ahí les va a llegar para que ustedes puedan ingresar a los grupitos.
caso de tipos de familias. Predominan las individualidades, predominan las individualidades, como estés aislados, distantes y rígidos. Hay ciertos estancamientos en la identidad grupal, con un consecuente deterioro de esta. Cada uno hace su vida. Las normas y los valores pierden importancia. Los mensajes no tienen un contenido afectivo. La ideología que prevalece es: vos haces tu vida y yo hago la mía. Y el último ítem que dice es debilitamiento, ¿no? Desvalidamiento, sí. Desvalidamiento, a ver si lo encuentro. ¿Desvalidamiento qué sería? ¿De los padres o de los hijos? ¿Cómo sería? Te digo la definición, así nos aclara, ¿sí? Dice: crisis de desvalidamiento o de atención. Se producen en familias con miembros muy dependientes que requieren cuidado permanente. Las crisis más graves se presentan cuando se requiere de una ayuda tan específica que no se puede sustituir en el caso de ser necesario. Por ejemplo, si falta la enfermera o un cuidador de un anciano, puede ser que el hijo tenga que faltar a su trabajo. Si el problema es oculto, es más complejo, ya que si es manifiesto, se puede organizar el cuidado con la familia extensa. Yo creo que acá está el tema. Primero, de que, bueno, la familia ensamblada ya de por sí tiene sus problemáticas. Segundo, que cada uno hace su vida. Y después hay falta de comunicación. Y ahora ¿cómo abordaríamos nosotros, ¿no? El problema con esta familia? Claro, nombrar los miembros, qué es lo que está sucediendo y cómo podríamos actuar. Yo en principio permitiría que hablen todos, ¿no? No sé si separados, juntos, pero que expresen lo que les pasa. Sí, creo que igual si hablamos de que son familias que tienen aislamiento, pero a su vez están pasando por una crisis de desvalidamiento, que quizás alguno de los miembros, como son familias ensambladas, quizás alguno de ellos está también pasando, no sé, por alguna discapacidad o un accidente. Es como que de algún modo también se tiene que justamente estructurar este vínculo y generar como... ¿Me dejan acotar algo? Imaginen una familia, piensen en una familia, pónganle nombre a sus miembros y ahí arranquen a ver cómo abordarían esa familia. Edades ponemos nosotros. Ustedes eligen cómo quieren que se conforme esa familia y en base a eso ven el problema que traerían y cómo lo podrían abordar. Siempre Bien. pensando en trabajar en prevención y en poder acompañar a esa familia que está atravesando esa crisis. Yo creo que la familia no es una familia así, o sea, más o menos